Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al reporte de Coronel. Bueno, ustedes han visto que el año televisivo empieza con Sofía Vergara en el centro de las noticias. Sofía Vergara es una de las actrices colombianas más exitosas de la historia y sin duda la mejor pagada. Según la revista Forbes, solo en el año 2020 se ganó 43 millones de dólares por su papel en Mother Family, la exitosa serie de ABC, su intervención en America's Got Talent, además de su participación en las campañas publicitarias de Walmart y Rooms to Go. Este año arrancó para Sofía con una gira europea que empezó en Madrid, donde estuvo hace 2 días, y siguió en Londres, donde debe estar hoy. El recorrido por los más importantes medios de Europa tiene el propósito de promover la serie de Netflix que protagonizará y que se estrenará en las próximas semanas. La serie se llama Griselda y es una historia basada en la vida de Griselda Blanco, la jefa mafiosa que era la patrona del narcotráfico cuando Pablo Escobar solo robaba lápidas. De hecho, ella fue su mentora en el bajo mundo. Griselda Blanco controló el mercado de la cocaína en Nueva York y Miami. Arrancó su imperio criminal cuando era apenas un adolescente en el barrio de la Santísima Trinidad de Medellín, más conocido como Barrio Antioquia. A los 20 años se fue a Estados Unidos, a Queens, en Nueva York, y a fuerza de astucia y plomo se ganó sus apodos. Le decían la madrina porque con el narcotráfico amasó una fortuna que en su momento se calculó en 500 millones de dólares de los años 80. Hoy serían unos 12.000 millones de dólares. También le decían la viuda negra porque le atribuyen el asesinato de casi todos sus esposos. Le achacan asimismo un poco más de 200 homicidios cometidos en Miami durante las guerras de los llamados Cocaine Cowboys en los años 80. En 2012, cuando la reina de la coca había vuelto a Medellín tras pasar más de 20 años en una prisión de Estados Unidos, fue asesinada por sicarios en una carnicería del barrio Belén de Medellín, a donde fue sola a comprar 300.000 pesos en osobuco y lomito. Su vida ha inspirado películas, novelas y ahora esta serie de Netflix que promete ser una de las producciones estrella de 2024. El hijo menor de Griselda Blanco fue bautizado como Michael Corleone, en honor al hijo del capo de la mafia siciliana Vito Corleone en la película El Padrino, basada en la novela de Mario Puzo. A esta hora saludamos al señor Michael Corleone Blanco. ¿Cómo está, Michael? Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? Bien, señor. Quería preguntarle inicialmente cómo recuerda usted a su mamá, cómo fue su relación con ella. Pues mi mamá, como le decíamos, mi gordita era mi mamá, mi mejor amiga, la voz de todo, de lo que yo necesitaba escuchar, fue mi mamá, fue como le decía, mi parcerita. Ya. Usted obviamente la recuerda con inmensa gratitud. Comentábamos antes de esta entrevista que usted fue un niño que tuvo una afección bronquial, que padeció cierta enfermedad en la infancia y que recuerda los cuidados de su mamá. Sí, claro, era un niño muy enfermito, tenía problemas de bronquitis igual a ella y me acuerdo mi mamá poniéndome el vaporizador, me acuerdo echándome Vaporú, me acuerdo los meses que duré bien enfermito en distintos estados mientras corríamos por nuestras vidas. Sí, obviamente, señor Blanco, pues usted es un hijo y tiene que recordar con ese cariño especial a su mamá, pero para muchas personas ella fue una persona despiadada como jefa de una organización criminal e incluso le atribuyen haber matado a la mayor parte de sus esposos, incluyendo a su papá, el señor Darío Sepúlveda. ¿Usted alguna vez le pudo poner el tema a su mamá de ese asesinato de su padre? Sí, varias veces. Es más, hablo bastante de eso en mi libro, Mi Madre la Madrina, My Mother the Godmother.
hablo de esas conversaciones con ella, conversaciones íntimas. Primero que todo, creo que es justo que públicamente pues yo le pida perdón a la sociedad por los hechos ocurridos y por... Yo sé que mi mamá no era una santa y hizo cosas muy malas, pero mi corazón no le puedo tener ese odio. Como esa pregunta, una buena pregunta. Alguna vez le pregunté a mi mamá sobre la muerte de mi papá, varias veces le pregunté a mi mamá sobre la muerte de mi papá. Y creo que era un tema de cual ella no me podía confirmar 100% porque pues no tenía las agallas o el corazón para decirle a su hijo la verdad. Pero es algo que yo entendía, algo que otros familiares me contaban, algo que, pues sí, que trastorna a un joven. Es un tema bien delicado, pero sí, es algo de cual hablo mucho en mi libro. Eh, ¿Cómo recuerda a su papá, señor Blanco? Ah, ¿Cómo recuerda a ese padre? ¿Usted ha decidido usar más su apellido materno que el paterno? ¿Tuvo algún problema con él? no, Por qué decidió eso? no, nunca. Mi papá fue mi héroe. Mi cuchito era una leyenda. Mi papá era un hombre fuerte, un bandido neto, un hombre serio. Uso el nombre Blanco como mi persona porque es mi segundo apellido. Al principio no me gustaba usar mi nombre pues, del gobierno porque sí, no quería que gente me encontrara, pero en ninguna manera nunca he pensado mal de mi padre. Es más, yo estuve ahí cuando mataron a mi papá. Yo vi su último respiro en la ambulancia, eh, afectado por 27 heridas de bala. Mi papá murió al frente de mí, en mis manos, y era mi héroe porque tomó la decisión de devolverse por su hijo. Y pues sí, hasta en este día aquí tengo bastantes fotos de mi oficina, en mi otra oficina de mi papá, y para mí mi padre era un héroe y una leyenda urbana, más en Colombia, en Pereira, y aquí Rubén Darío era la definición de un bandido en todo. Y mi Eh, papá, afeccionado, mi papi, ¿sí? sí. ¿Cuándo oyó por primera vez usted la versión? ¿Cómo se enteró de la versión según la cual era su mamá la que había ordenado el asesinato de su papá? Creo que antes de mi mamá caer presa, pues los rumores ya existían, ya eran de aquí para allá, pero creo que fue durante el año 1985, de sus primeros meses encarcelada, como que ese joven Michael Corleone Blanco, a esa edad de 6 7 años, como que ya entendía completamente lo que era mi familia y por qué los rumores de la muerte de mi papá o del asesinato de mi papá. Creo que a esa edad ya yo lo tenía plenamente, no plenamente porque un niño todavía a los 7 años, pero como que entendía que mi familia no era normal y tal vez mi mamá tuvo que ver con la muerte de mi papá por él, en otras palabras, secuestrarme o llevarme de vuelta a Colombia sin el permiso de mi mamá. Creo que Creo que me tomó mucho tiempo entender el por qué. Sí, siendo su hijo menor, su niño. Creo que, pues, como te digo, no la juzgo, pero a la misma vez me costó bastante perdonarla, pero en ningún momento no perdí ese amor por esa madre. Es duro explicarlo, Daniel. Sí, entiendo que es una situación muy difícil, pero
Es decir, usted se lo preguntó, ella nunca se lo confirmó verbalmente, pero usted en su corazón siente que realmente ella fue la persona que mandó a asesinar a su papá. Hablo bastante de esto en mi libro, sí, es algo que me ha trastornado bastante psicológicamente. En mi niñez era algo de cual todo el mundo siempre me decía, pero su mamá mató a su papá, ¿usted por qué no la odia? Esa señora. Y sí, es algo que ella nunca me confirmó 100%, pero es algo que yo creo que lo sabía, Daniel. Creo que a una edad muy jovencito yo entendí que mi papá me raptó sin el permiso de mi mamá, pero a la misma vez entendía que mi papá me quería tanto, que me quería para él mismo, solito, y no quería que algo me pasara por las guerras de los Cocaine Cowboy Wars y pues todas las guerras que habían de los vaqueros en distintos estados, en Medellín, en Antioquia, en Medellín, en Pereira, en todo el país de Colombia, y por cual tuvimos que huir a los Estados Unidos y después acá. Creo que mi papá se cansó. Creo que llegó el momento, y hablo de eso en mi libro, Mi Madre la Madrina, hablo de cuál el viejo se cansó del corre mío y yo estar constante en peligro. Por eso me llevó para Bogotá. Eh, ¿En algún momento usted también siente que su mamá se cansa de huir y que eso tiene que ver con usted, con su hijo menor? ¿Cómo recuerda usted ese momento? Fue un momento que hoy lo miro, hoy a los 45 años lo miro y lo tengo tan claro. Fue la noche anterior de ella caer presa y es uno de los capítulos en mi libro. Mis hermanos le dicen a mi mamá, el avión está listo en la mañana, tenemos que huirnos para Colombia ya mismo, gordita, o usted se tiene que abrir con el niño. Y me acuerdo mi madre mirándonos del segundo piso la noche antes de caer presa, que me acuerdo ella mirando a mis hermanos desde arriba y gritándoles no y no. Huyo con este niño toda la vida, va a cumplir 7 años, va a empezar a estudiar como un niño normal, no sabe qué es una escuela, estoy cansada de estar corriendo con este niño y no voy a huir más. Y yo creo que ella como que lo entendía, que tal vez esa iba a ser la última noche juntos. Entiendo que lo conmueve mucho recordar esos momentos.